Muchísimas gracias por haberme dado la oportunidad de poder estar hoy aquí para contaros lo que estamos haciendo en los yacimientos de la Sierra de Atapuerca. Por eso, Luisa, desde el Instituto Cervantes con sede en Toulouse, te agradezco la oportunidad que me habéis brindado, sobre todo cuando Sara, la responsable de la SIET, propuso una conferencia donde tuviera cabida la arqueología, la paleontología y la genética, que bueno, son pilares de las investigaciones que nosotros estamos llevando a cabo en un sitio bastante especial en Burgos. Y sobre todo os quiero dar las gracias también a vosotros por haber encontrado un hueco esta tarde, una tarde un poco desapacible, ¿no?, para poder acercaros a esta institución, al Instituto Cervantes, y compartir conmigo una historia. Que es una historia que tiene como protagonista a los recuerdos del planeta. Esos son recuerdos de tiempos muy antiguos, de cuando la Tierra era más joven. Esos recuerdos son los fósiles, los restos de vida y de actividad que dejaron distintos animales y distintas personas de nuestra especie y también de otras especies en sus labores de exploración por el ancho campo que es Europa. Esos fósiles los custodian celosamente los yacimientos, esperando que cada campaña grupos de investigadores y de investigadoras pacientemente los desentierren. Y en ese aspecto, la Sierra de Atapuerca es excepcional, porque en la Sierra de Atapuerca, como vamos a ir viendo, estamos excavando cada verano bastantes yacimientos en paralelo. De hecho, si nosotros ponemos las cronologías de todos esos yacimientos una detrás de otra, el conjunto de todos esos yacimientos abarca el último 1,5 millones de años de historia de la Tierra. Y es un conjunto que además se caracteriza por tener muy pocos huecos. Eso es lo que hace a Atapuerca excepcional y lo que nos permite contar historias como las que vamos a ver hoy aquí. Por favor, acompañadme. Para eso vamos a ubicarnos un momento en el espacio y en el tiempo. Vamos a hablar de una sierra que está en el norte de España, y en el tiempo vamos a estar dedicándonos todo el rato a un momento que se llama el Pleistoceno. El Pleistoceno es un momento, es una etapa de la Tierra muy interesante. Aquí en Europa, durante el Pleistoceno, hubo una gran inestabilidad climática, porque es la época de las glaciaciones. Además, Europa vio la aparición y el ocaso de por lo menos 3 especies de humanos, de humanidades diferentes, que vamos a ver con atención a lo largo de la tarde de hoy. En este árbol, lo que estamos viendo es la estructura de la evolución de nuestros antepasados, desde los antepasados más antiguos que tenemos en África hasta la actualidad. No os voy a contar el árbol, no habéis venido aquí para que os martirice con un árbol de filogenias. Simplemente quiero llamar vuestra atención sobre la geometría que tiene el árbol en esta zona de aquí, porque vamos a dedicarle bastante tiempo a Homo anteceso, a Homo heidelbergensis y a Homo neanderthalensis, porque la estructura que tiene este árbol se ha podido constituir principalmente por los descubrimientos que se han hecho en la Sierra de Atapuerca. La Sierra de Atapuerca se encuentra localizada en la cuenca hidrográfica del río Duero, aquí, en su zona noreste. Muchas veces la gente nos pregunta, oye, ¿por qué en la Sierra de Atapuerca aparecen tantos fósiles de carnívoros, de herbívoros y de humanos? Bueno, si nos fijamos un poco en detalle, la Sierra de Atapuerca es un tapón en el corredor de la Murepa, que es un corredor natural que comunica la cuenca del río Duero con la cuenca del río Ebro. De tal manera que todos los animales herbívoros, todas las comunidades de herbívoros que han querido pasar de una cuenca a otra, han tenido que atravesar esta zona. Los carnívoros, que se alimentan de esos herbívoros, han tenido que hacer el mismo recorrido. Y los humanos también han tenido que hacer el mismo recorrido. Por eso en Atapuerca tenemos la fortuna de poder encontrar tantos restos fósiles. Si viéramos la Sierra de Atapuerca desde el aire, tendríamos esta perspectiva. Esto no se ve el botón. Sí, perfecto. Tendríamos esta perspectiva. Es una sierra donde hay una herida
de la que ahora os hablaré con un poquito más de detalle, pero si le hiciéramos una radiografía, lo que nos encontraríamos sería un gran entramado de cuevas. Esta es la herida de la que os he hablado. Esa herida tiene nombre, es la trinchera del ferrocarril. Y aquí tenemos galerías pequeñas, gateras, galerías grandes, salones inmensos. Os presento el sistema kárstico de la Sierra de Atapuerca, que tiene casi 4 kilómetros de desarrollo. Es uno de los sistemas kársticos más grandes de la cuenca del río Duero. Y es en algunas de estas partes donde están los fósiles que cada verano esperan pacientemente a que los descubran. El inicio de la importancia de Atapuerca tiene su génesis a finales del siglo XIX. Es un momento en el que España se está modernizando y los altos hornos de Vizcaya están cooperando mucho para esa modernización. En 1896 se diseña un trazado de una línea férrea que tenía el objetivo de llevar restos de carbón, entre otras, desde minas de la Sierra de la Demanda hasta la zona de los Altos Hornos. Construyeron ese entramado férreo entre 1896 y 1901. 65 kilómetros de recorrido, 1.500 operarios, y cuando llegaron a la zona de la Sierra de Atapuerca, en lugar de atravesarla, lo que hicieron fue horadarla y generaron esta herida que estáis viendo de 1 kilómetro de recorrido. Claro, cuando hicieron esto, no se dieron cuenta de que estaban reventando a golpe de barreno muchas cuevas que estaban llenas de sedimento hasta el techo. Por ahí estuvo pasando ese tren llevando esas mercancías durante un tiempo. Y, pasado muy poquitos años, la compañía férrea quebró. Y desde ese momento, la Sierra de Atapuerca pasó de tener esa actividad industrial a empezar a tener un interés científico. Científico porque, como os había comentado, algunos yacimientos, como este de aquí, el de la trinchera Galería o el de la trinchera Dolina, habían quedado completamente al descubierto. Y era un momento ideal para que distintos investigadores se acercaran a la Sierra de Atapuerca y empezaran a estudiarlo. Al principio la estudiaban interesados en su geología y luego, posteriormente, en distintos momentos del siglo XX, interesados en su arqueología y su paleontología. En 1978, el profesor Emiliano Aguirre pidió el primer proyecto para investigar en la Sierra de Atapuerca y desde ese momento hasta la actualidad las investigaciones se han ido sucediendo verano tras verano. Ahora mismo nosotros estamos estudiando un montón de yacimientos en paralelo cada verano. Como podéis ver en esta diapositiva, en la trinchera del ferrocarril estudiamos los yacimientos de Elefante, de Galería y de la Gran Dolina, que son yacimientos de cueva que quedaron al descubierto por esa trinchera que hicieron. Pero también estudiamos otros yacimientos propios de cueva, como estatuas, Fantasma, el Portalón, la Sima de los Huesos o el Mirador. Y a estos yacimientos, además, deberíamos sumar una treintena de yacimientos al aire libre que hay alrededor de la sierra y otros 200 potenciales yacimientos que están esperando alrededor de la sierra. Como veis, hay mucho trabajo alrededor de la Sierra de Atapuerca. Y aunque no es un yacimiento, hay un lugar que para los investigadores de Atapuerca nos da mucha seguridad y tranquilidad, que es el trabajo del río, porque todo lo que nosotros excavamos en cada uno de esos yacimientos pasa a diario por los tamices del río. Aquí veis a mis compañeros que están lavando sedimentos, en este caso del yacimiento de estatuas. Cada día en el río se lava 1 tonelada de sedimentos y eso permite recuperar aquellos aspectos y aquellas cosas tan pequeñas que en el propio yacimiento se nos escapan, de tal manera que con el trabajo del río podemos asegurarnos de que conseguimos recuperar todo lo que sale de los yacimientos. A lo largo de esta tarde vamos a hablar de distintas humanidades. Por un lado, vamos a hablar del descubrimiento que se hizo en la cima del elefante, con una mandíbula que todavía no está asociada a ninguna especie concreta y tiene en torno a 1.200.000 años de antigüedad. Es una antigüedad impresionante.
A continuación, y siguiendo en la dolina, vamos a hablar de Homo antecessor. De este sí que tenemos más datos. Y con una cronología de 850.000 años aproximadamente, vais a ver lo que eran capaces de hacer. Posteriormente vamos a hablar de la población de la cima de los huesos, que está asociada a la especie Homo heidelbergensis y que en la sierra vivió hace unos 430.000 años, y nos despediremos con los neandertales, que los hemos encontrado recientemente en el yacimiento de estatuas y que tienen unas cronologías de en torno a 100.000 años de antigüedad. Vamos a empezar esa visita, y la vamos a empezar por los yacimientos de la trinchera del ferrocarril. Y el primer yacimiento que vamos a visitar es el yacimiento de la cima del elefante, o trinchera elefante, que es el que veis que está aquí recuadrado en rojo. Esta imagen es de cuando se empezó a excavar, a mediados de los 90, y el aspecto que tiene ahora la trinchera del ferrocarril ha cambiado bastante. Para ver el yacimiento en su totalidad, nosotros deberíamos separarnos un poco de él, y lo que nos encontraríamos sería un montón de niveles estratigráficos que están superpuestos uno encima de otro desde el suelo hasta el techo, en casi 20 metros de altura. En esta figura lo que nos llama la atención es esta línea amarilla punteada, que os voy a comentar qué información tan importante nos da. Esta línea amarilla separa dos grandes momentos en la historia de la Tierra, que se han podido definir gracias a los análisis de paleomagnetismo o magnetoestratigrafía. ¿En qué consisten esos análisis? Nosotros en la actualidad, cuando cogemos una brújula y esa brújula apunta hacia el norte magnético, su norte magnético coincide con el norte geográfico. Pasa siempre, pero eso nunca ha sido siempre así. Ha habido momentos de la historia de la Tierra en el que ese norte magnético había apuntado hacia el sur geográfico. La magnetoestratigrafía te permite conocer esos distintos momentos en los que la brújula ha ido cambiando. Y esta delgada línea amarilla lo que nos está dando es la información de cuándo se produjo el último gran cambio de polaridad magnética. Ese gran cambio de polaridad magnética es el que está definido aquí entre dos crones, el de Matuyama y el de Brooms, y ocurrió hace 780.000 años. Eso significa que desde esta línea para abajo todo es más antiguo de 780.000 años. Tiene polaridad invertida, por eso tiene este signo menos. Y de la línea para arriba tiene más de 780.000 años. Esto es muy importante porque ya con esta información nosotros podemos empezar a datar la antigüedad de los fósiles. Y corría finales de julio del año 2007 cuando nos llevamos una gran sorpresa en el nivel T9, porque excavando esta cuadrícula, la cuadrícula H29, concretamente en el nivel T9C, apareció este diente, un premolar, un segundo premolar inferior izquierdo, y la alegría fue inmensa, porque esto era una evidencia directa de presencia humana, por lo menos hace más de 780.000 años. Pero es que poco tiempo después apareció la mandíbula donde se alojaba ese diente. Los compañeros que se dedican a datar cada uno de los estratos de cada uno de los yacimientos de Atapuerca han podido ofrecer una fecha de antigüedad para esta mandíbula que ronda el 1.200.000 años. Y cuando se publicó en el año 2008, era la evidencia más antigua de presencia humana en Europa. Este individuo, el individuo que tuvo esta mandíbula, fue una persona adulta que tuvo una boca un poco desastrosa, ya que tiene algunas patologías en sus dientes. Y además, como podéis ver, la mandíbula no está en un buen estado de conservación. Esto ha hecho que de momento no se pueda asociar esta mandíbula a una especie de homínido concreto, y por eso se ha quedado de momento como Homo sp. Esta mandíbula además ha aparecido por industria lítica asociada y ha aparecido con restos de animales que han sido procesados, que han sido cortados. Los humanos asociados a esta mandíbula vivían aquí en el interior de elefante hace 1.200.000 años. Pues se piensa que no. Se piensa que esa mandíbula y esa industria lítica aparecieron ahí porque estuvieron haciendo actividades cerca de la cueva y de alguna manera acabaron en el interior. Este es un diagrama
de cómo sería Elefante en ese momento de hace 1.200.000 años, cuando ese humano acabó dentro de la cueva. Pero si nos vamos fuera, lo que podemos encontrarnos es un paisaje bastante diferente al que hay ahora en Burgos, porque tenemos un paisaje con un clima cálido y húmedo, donde hay animales como, por ejemplo, águilas pescadoras. Hay hipopótamos, hemos encontrado restos de hipopótamos, y os recuerdo que los hipopótamos necesitan por lo menos 1,5 metros de agua para poder hacer sus actividades, para poder vivir. De tal manera que el clima ha cambiado bastante, ese clima en el que vivieron estas gentes. Y en el año 2022, es decir, hace muy poquito, en Elefante nos llevamos otra sorpresa. En otro nivel estratigráfico, esta vez en nivel T7, 2 metros por debajo del anterior, apareció este fragmento de cara. Lo encontró un compañero, Edgar Tellez, y bueno, de momento esta mandíbula, perdonad, este maxilar, se está estudiando. Se sabe que tiene por lo menos 1.400.000 años de antigüedad, es decir, es todavía una fecha más antigua que retrasa el poblamiento de Europa. Y de momento, aunque no tenemos ninguna publicación todavía que podamos analizar en detalle, nuestros colegas especialistas en paleoantropología ya nos están diciendo que esta cara no se parece ni a la cara de Homo ergaster ni a la cara de los Homo erectus de la zona del sur de Asia. Así que habrá que ver qué nos cuentan en esa nueva publicación. Abandonamos el yacimiento de Trinchera Elefante y os propongo que vayamos a ver ahora el yacimiento de la Dolina, que es el yacimiento donde se han recuperado los restos de Homo antecesor. Elefante estaba aquí y nada, recorremos poco más de 150 metros y llegamos al yacimiento de la Dolina. Esta es una foto antigua, desde cuando se estaba excavando la Dolina en la década de los 90. Como podéis ver, la Gran Dolina fue una gran cueva que se colmató también de sedimentos hasta el techo. Y aquí lo que tenemos es un diagrama donde se pueden observar mejor esos sedimentos. Y aquí tenéis la columna estratigráfica, donde están diferenciados cada uno de los distintos estratos. En la Dolina se han podido diferenciar hasta 11 estratos distintos, pero nosotros nos vamos a centrar en dos. Y vamos a empezar por el nivel TD6. TD6 es el nivel que está aquí, tiene por encima a TD7 y la delgada línea amarilla que estáis viendo aquí en el techo de TD7 nuevamente nos marca ese gran cambio de polaridad magnética, de tal manera que desde aquí hacia abajo sabemos que todo tiene más de 780.000 años de antigüedad y de aquí para arriba es más joven de 780.000 años. Bien, pues corría el año 1994 cuando el 8 de julio unos compañeros que estaban excavando en una zona muy pequeña en el nivel TD6 encontraron un diente humano. Y ese diente solamente él mismo, por la cronología que se sabía que tenía, ya iba a obligar a reescribir los libros de historia. Porque en aquella época, en 1994, lo que se pensaba para el poblamiento de Europa es que había sido muy reciente, como mucho hace medio millón de años. Y este diente era más antiguo. Pero ese diente no fue la única alegría de 1994, porque aparecieron más restos ese año. Y en el 95 más restos. Y cuando acabó la campaña del 96 había casi un centenar de restos. No está mal. En el año 2003 se volvió a excavar otro sector de TD6. Y entre el año 2006 y el año 2003 y 2008 se recuperaron nuevos restos de Homo antecesor. Ahora hay más de 150 restos. Hay por lo menos 7 individuos, según los cálculos se podría llegar a 11, y se han podido establecer las edades en las que murieron, y se ha visto que están entre los 4 y los 16 añitos. No solo han aparecido restos humanos, además de estos 150 restos, también han aparecido casi 10.000 restos de grandes mamíferos, y han aparecido muchísimos restos de industria lítica. De industria lítica de la más primitiva, asociada al modo 1. De tal manera que lo que tenemos aquí en el nivel 6 es una evidencia de una ocupación de la cueva de manera muy intensa o durante mucho tiempo. Es decir, nos hemos encontrado el primer campamento de la Sierra de Atapuerca, que lo habitaron los Homo antecesor, y que ahí hicieron todas las actividades de procesado de los animales que ellos cazaban con esas herramientas tan antiguas.
Y cuando empezaron a estudiarlos en detalle, pudieron observar que tenían un mosaico de caracteres primitivos y derivados. Pero cuidado, porque había algunos caracteres derivados que eran únicos y exclusivos de la línea Neandertal y otros caracteres derivados que eran únicos y exclusivos de la línea que con el tiempo dio a los humanos modernos. Por esa peculiaridad consideraron que el lugar que debía ocupar este nuevo conjunto de fósiles era la base a partir de la cual se originarían estas dos líneas evolutivas. Y por ese motivo a este conjunto de fósiles se le dio el nombre de Homo antecesor. Y además, haciéndole un guiño a un conjunto de aguerridos individuos de las legiones romanas que tenían como objetivo ir por delante de las legiones para decirle al grueso qué es lo que había en los territorios por los que iban avanzando. Aquí tenéis a uno de los fósiles más icónicos, que durante muchísimo tiempo se ha llamado el Chico de la Grandolina. E incluso uno de nuestros codirectores, María Bermúdez de Castro, escribió un libro muy famoso con ese nombre, El Chico de la Grandolina. Bien, gracias a nuevos estudios que se han hecho hace poco, que los ha hecho nuestra compañera Cecilia en el CENIE, ahora sabemos que este chico en realidad fue una chica, porque ha podido comprobar que la relación que hay entre el esmalte y la dentina es característica de la relación que tienen las chicas, las mujeres. Así que bueno, pues tenemos que cambiarle el nombre y le damos la bienvenida a esta nueva chica. Nuestros compañeros del grupo de la Universidad Rovira y Virgili y del IPES, cuando empezaron a estudiar con detalle estos fósiles y pasarlos por el microscopio, nos empezaron a dar una información sorprendente. Sorprendente por lo que implica. Empezaron a ver estas líneas que estáis viendo aquí. Y estas líneas que estáis viendo aquí se podían ver también de manera llamativa, sin necesidad de un microscopio. Y por ejemplo aquí, ¿qué son estas líneas? Estas líneas son líneas de marcas de corte. Y las líneas de marcas de corte están en los huesos de estos humanos de Homo antecesor. Y estas líneas están de la misma manera que aparecen las líneas de marcas de corte en los huesos de los animales que cazaban. ¿Esto qué significa? Pues os podéis imaginar las implicaciones. Aquí lo que estábamos viendo era una evidencia de canibalismo. Además era la evidencia más antigua de canibalismo en el registro fósil de la evolución humana. Y no es un canibalismo ritual, como el que podemos observar con restos de la Edad del Bronce o de momentos más modernos, no, es un canibalismo gastronómico, porque trataron a estos individuos del mismo modo que se podía tratar a otros animales que podían cazar y procesaban en el nivel TD6 de la Grandolina. Y además, por los estudios que se están haciendo dentro del propio nivel de la Grandolina, sabemos que no pertenecen a un momento aislado, sino que han sido consecutivos a lo largo de distintos momentos de tiempo. Y como os estoy contando, en la dolina no solo han aparecido humanos, también han aparecido restos de herbívoros y restos de carnívoros. Y aquí os presento al rey de la pirámide trófica, Homotherium latinens, que era un animal que pesaba unos 200 kilos, tenía un tamaño de 1 metro aproximadamente, y desde hace unos 3 millones de años hasta hace 458.000 tuvo que ser el rey, y tuvo que ser el terror. De hecho, aquí tenéis al profesor Juan Luis Arzuaga, junto a la artista que ha hecho la recreación de este Homotherium a tamaño natural cuando lo inauguraron en el Museo de la Evolución Humana hace poco. Sonia, se llama Sonia ella, y como podéis ver, el tamaño que tiene es impresionante, impone, Y en esta otra representación ideal, Mauricio Antón lo que hizo fue plasmar cómo habría sido el ecosistema de la sierra cuando vivió Homo antecesor. Tenemos un momento en el que el clima es un poco más frío que en la época de hace 1.200.000 años de ese fósil de la trinchera elefante. Pero tenemos un ambiente mediterráneo. Tenemos grandes praderas, tenemos zonas boscosas, dominarían las encinas y los robles, y entre estos bosques tendríamos bisontes primitivos, tendríamos rinocerontes de 2 cuernos, tendríamos equinos primitivos, megaceros y Homo antecesor. Vamos a continuar en la dolina, pero vamos a subir del nivel TD6 que está aquí al nivel TD10. Y ahora vamos a cambiar completamente de especie. Ya no vamos a ver más Homo antecesor y vamos a ver lo que hicieron los Homo heidelbergensis hace 430.000 años aproximadamente en este lugar, en el nivel TD10 de la Grandolina.
Es una zona muy grande, son 100 metros cuadrados aproximadamente de excavación, que mis colegas que trabajan ahí han tardado muchísimos años en poder excavar. ¿Por qué? Porque es un nivel extremadamente rico en restos de fósiles y de industria lítica. De hecho, se han podido recuperar más de 100.000 restos de grandes mamíferos, miles de restos de micromamíferos y más de 30.000 utensilios de industria lítica, diferente a la de antes, a la de TD6. Esta es nueva, más evolucionada. Pertenece al modo 2. Y además, nuestros colegas que trabajan en la dolina en el nivel TD10 nos han regalado uno de los descubrimientos más impactantes y asociados a Homo heidelbergensis de los últimos años, que os lo voy a contar, aprovechando estas fotografías de bisontes, que son de bisontes actuales que están cerca de la Sierra de Atapuerca, en una zona que se llama Paleolítico Vivo. Son 400 hectáreas de terreno que se pueden visitar para poder ver los animales más parecidos a los animales que vivieron en esta zona cuando compartieron el territorio europeo con los heidelbergensis, con los neandertales y con los humanos modernos. Pero me voy a centrar en los bisontes del nivel TD10. Corría el año 2007-2008 cuando en TD10 empiezan a aparecer restos de bisontes, restos de bisontes, restos de bisontes y más bisontes, y estaba apareciendo en el nivel TD10-2 una cantidad abrumadoramente grande de bisontes. De hecho, a ese subnivel lo denominaron el lecho de los huesos de bisontes. Y eso empezó ya a mosquear bastante, de tal manera que, bueno, pues Palmira Saladié y Antonio Rodríguez Hidalgo se pusieron a estudiarlos y vieron que estos restos, pues tenían una serie de peculiaridades. Para empezar, solo aparecía, o mayoritariamente aparecían, bisontes. No se sabe todavía muy bien de qué especie, pero sabemos que son bisontes. Pudieron contabilizar más de 22.500 restos de por lo menos 60 bisontes distintos. No está mal. Y cuando empezaron a ver las partes esqueléticas que había ahí, vieron que mayoritariamente eran cabezas, columna vertebral y costillas. Faltaban las extremidades, las zonas que están ricas en carne. Eso significa que las extremidades, los Homo heidelbergensis, las habían cortado y se las habían llevado para consumirlas en otro lugar. Siguieron y vieron que había individuos de distintas edades, por lo tanto pudieron generar un perfil de mortalidad que se denomina catastrófico cuando aparecen individuos de distintas edades, desde los más pequeños hasta los seniles. Vieron también que estos episodios ocurrieron a final de la primavera y a comienzos del otoño, y que ocurrieron en varias ocasiones. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues lo que ellos nos pudieron contar es que estábamos delante de un episodio de caza comunal, el episodio de caza comunal más antiguo del que tenemos constancia. Porque este tipo de actividades, hasta que no aparecieron estos restos, se habían considerado únicas y exclusivas de nuestra especie, de Homo sapiens. Y aquí nosotros lo que estábamos viendo era un episodio de caza comunal asociado a una especie que ni siquiera es de nuestra línea evolutiva directa, sino que es de la línea de los neandertales. Y esto es importante porque hacer una caza como la que estáis viendo en esta fotografía implica, por un lado, un desarrollo cognitivo importante, un desarrollo tecnológico importante y un desarrollo social importante. ¿Por qué un desarrollo social? Porque necesitas a muchas personas para llevar a cabo este tipo de actividades. Gente que trabaje haciendo las herramientas, gente que trabaje cazando, gente que trabaje desmembrando y procesando los restos y llevándoselos. Cognitivo porque para llevar a cabo una caza así te tienes que coordinar muy bien con la gente, y tecnológico porque implica utilizar tecnologías de herramientas y de estrategias de caza que hasta ahora no habíamos visto en momentos tan antiguos. De tal manera que aquí lo que tenemos nosotros en TD10 es una ocupación mucho más intensa que la ocupación que habíamos visto en TD6, de esta vez de la mano de Homo heidelbergensis. Y con un detalle que todavía llama muchísimo la atención, y es que todavía no hemos encontrado ninguna evidencia de fuego en el nivel TD10, ni en otras zonas por donde sabemos que vivieron los heidelbergensis. ¿Qué otras zonas son esas? 50 metros al lado de la Gran Dolina está el yacimiento de Galería. Y este yacimiento también fue utilizado por los Homo heidelbergensis como una despensa, por lo que os voy a contar a continuación. Está constituido por una pequeña sima y luego está constituido por la galería propiamente dicha. Y aquí está la covacha de los zarpazos. Bueno,
está plagado de restos de industria lítica y de restos de animales que cayeron por esa sima. ¿Qué es lo que ocurrió aquí? Pues lo que ocurrió en un intervalo de tiempo entre hace unos 240 y 300.000 años, es decir, es contemporáneo al nivel T de 10, lo que ocurrió es que los animales caían por esta chimenea que estáis viendo. En ocasiones morirían por el golpe, en otras no y quedarían moribundos. Y eso lo sabían los carnívoros y lo sabían los humanos. De tal manera que no es de extrañar que pudiéramos ver hace 400.000 años escenas como estas, en las que un grupo de humanos están mirándose y están midiéndose con un grupo de carnívoros a ver quién llega primero a la presa. Sabemos quiénes llegaban primero, y os puedo decir que sistemáticamente los que llegaban primero eran los heidelbergensis. Lo sabemos porque se han estudiado los patrones de mordida y los patrones de corte. Y siempre, siempre, siempre las mordidas de los carnívoros están encima de los patrones de corte. Eso implica que primero llegaban los humanos y cortaban, y lo que quedaba era lo que accedían los carnívoros. Así que esto también nos da una pista de la manera en la que Homo heidelbergensis explotaba el entorno. Pero, ¿qué aspecto tenían estos Homo heidelbergensis? Para ver su apariencia necesitamos salir de la Gran Dolina y necesitamos visitar otro yacimiento, en este caso el de la Sima de los Huesos. Para eso nos vamos a separar de la zona de la trinchera del ferrocarril, nos vamos a ir a la entrada del Portalón, que es una de las entradas actuales del sistema kárstico de la Sierra de Atapuerca, y vamos a hacer un poco de ejercicio. Os digo lo de un poco de ejercicio porque llegar hasta la Sima de los Huesos no es fácil. Tenemos que acostumbrar nuestros ojos a la oscuridad porque estamos dentro de una cueva. Y dentro de esa cueva, desde aquí, desde la zona del Portalón, vamos a pasar por galerías de distinto tamaño, vamos a pasar por gateras, vamos a pasar por salas inmensas, vamos a pasar por otras más pequeñas, hasta que va a haber un momento en el que vamos a llegar a esta zona de aquí, que es una caída vertical de 13 metros que nos va a dar acceso a la Sima de los Huesos propiamente dicha. Con un poquito más de detalle, lo que os estoy contando. Hay zonas de gateras, como esta por donde está pasando el profesor Ignacio Martínez, de la Universidad de Alcalá. Hay zonas muchísimo más amplias, como la sala de los cíclopes, que es la antesala a la propia Sima de los Huesos. Y aquí nos vamos a detener un poquito para ver una peculiaridad que a mí personalmente me impresionó mucho cuando tuve la oportunidad de verla, que está en uno de los recodos, en una covacha dentro de esta zona de cíclopes. ¿Qué es esto? Aquí estáis viendo un zarpazo de un oso. Para todos nosotros sería un zarpazo que, bueno, no tiene ninguna peculiaridad, más allá de que es un zarpazo. Pero ahora os cuento, es de un oso que pertenece a una especie que se extinguió por lo menos hace 120.000 años. Y ese zarpazo está fresco en la arcilla. Está tan fresco que parece que lo hubieran hecho esta mañana. Esto nos está indicando cómo son las condiciones de temperatura, de humedad y de preservación que hay dentro del sistema kárstico de la Sierra de Atapuerca. Y gracias a esas condiciones se han podido encontrar los fósiles que vais a ver a continuación. Tomamos un descanso y ahora vamos a subir un terraplén para salvar una distancia de un edificio de 2 pisos y nos vamos a descolgar por esa cima, por ese conducto vertical de 13 metros del que os he hablado antes y por donde se está descolgando la profesora Ana Gracia, también de la Universidad de Alcalá. Y llegamos a la Sima de los Huesos. Aquí podéis ver al profesor Juan Luis Arsaga. Es una foto en la que no tiene ni una cana y ahora tiene todo el pelo blanco, así que os podréis imaginar que aquí están excavando desde hace muchísimos años. Tenéis el brazo de José Miguel Carretero, el de Ana Gracia, Alfonso Esquivel, y aquí está Ignacio Martínez excavando. Con un poquito más de detalle, lo que os he contado antes. La sima está constituida por este conducto de caída vertical, tenemos esta rampa y tenemos la sima propiamente dicha. Esa sima tiene unos 20 metros cuadrados y esta es la secuencia estratigráfica ideal que se ha podido hacer a partir de todas las zonas donde se ha excavado en la sima. Los fósiles humanos se concentran única y exclusivamente en un nivel. Y hay fósiles también de animales carnívoros en ese nivel y en el nivel superior, de los que hablaremos en un ratito. Esta imagen es histórica, pertenece a la campaña de 1992. Y aquí en esta imagen estamos viendo más fósiles de los que había en ese momento en todos los museos europeos.
De hecho, aquí hay un cráneo dado la vuelta, que es el cráneo número 4, apareció toda la calvaria de una pieza, y aquí tenemos en bastantes fragmentos el cráneo 5, que luego cuando se reconstruyó ha dado lugar al cráneo más completo de la evolución humana, en el registro anterior a los Homo sapiens. De hecho, aquí tenéis una fotografía de ese cráneo que es icónica. Este cráneo tiene nombre, se le conoce como Miguelón, se le bautizó así en honor a Miguel Indurain, que por aquella época era el rey indiscutible del Tour de Francia. Y con esta foto, donde aparece el cráneo 5 con sus vértebras cervicales, voy a empezar a hacer hincapié a que a la cima de los huesos han llegado los individuos completos. No partes aisladas, sino cuerpos completos. Aquí tenemos a Ana en un proceso de trabajo diario con algunos de los cráneos. Y como podéis ver, el trabajo de reconstrucción de los cráneos es como trabajar con varios puzzles a la vez. De hecho, ahora mismo hay 17 cráneos que ya se han presentado en sociedad y 3 más que van a llegar en breve. Tienen distintos estadios de preservación. Hay algunos que se han podido recomponer a partir de más de 30 fragmentos, como lo que estáis viendo aquí. Y es hora de empezar a contaros un poquito algo de números. ¿Qué ha aparecido en la cima de los huesos? En ese sitio tan pequeño se han podido recuperar hasta el día de hoy más de 7.000 fósiles humanos. Y como os he estado comentando, aquí tenemos representadas todas las partes del esqueleto de por lo menos 29 individuos diferentes que se han podido identificar, sobre todo gracias a las piezas dentales. Estamos delante de una acumulación de fósiles humanos impresionante. De hecho, cuando empiezas a hacer comparativa con otros yacimientos, lo que puedes observar es que más de la mitad del registro fósil mundial del género Homo está aquí, está preservado en lo que se ha recuperado de momento en la cima de los huesos. Y además es la mayor concentración de fósiles humanos que nos podemos encontrar en un yacimiento en el planeta. Como os he comentado, hay 29 individuos de distintas edades, donde hay individuos que tenían en torno a unos 20 añitos o menos cuando murieron, y sobre todo hay individuos que cuando murieron tenían entre 12 y 24 años y algún individuo mayor de 30. Esta imagen nos está representando a esa muestra de individuos que yacen en la cima de los huesos, y nuevamente estamos ante un perfil catastrófico. Habrá que ver por qué llegaron hasta allí, y ese es uno de los motivos que más inquieta al equipo de investigación y al que han estado dando vuelta a lo largo de muchos años. Y lo comentaremos dentro de un momento, pero antes os quiero presentar otro de los fósiles icónicos. Apareció en 1994, es una de las pelvis más completas del registro fósil mundial. Pertenece a un individuo que fue un varón, y bueno, pues gracias a esta pelvis y a los fémures se han podido hacer estimaciones de altura y peso que han sido muy relevantes para conocer cómo ha ido cambiando el cuerpo en nuestra línea evolutiva, en el género Homo, desde los antepasados africanos pertenecientes a Homo erectus hasta la actualidad. Os puedo contar que estos individuos podrían medir en promedio 1,72 m, 1,75 m. Yo mido 1,70 m, tendría mi estatura, y pesarían en torno a unos 95 kilos de puro músculo. Parecen fuertes, pero con la fotografía que vais a ver a continuación vais a ver que eran mucho más que eso. Aquí tenéis la pelvis de un individuo de 1,80 m, de nuestra especie, y aquí tenéis esta pelvis que apareció en el 94 en la cima de los huesos. Como podéis ver, eran individuos con un cuerpo mucho más ancho que el nuestro, y si a esto le sumamos lo que os acabo de contar del peso, y que es un peso ideal, sabemos por las inserciones, las marcas que han dejado los músculos en las zonas de las inserciones musculares, que tenían una musculatura muy poderosa, de tal manera que estamos ante individuos que eran muy fuertes. De hecho, un inciso, este individuo de aquí, que era un varón, no era ni el varón más pequeño ni el varón más grande de esta población, porque han aparecido todavía pelvis más grandes. Así que, a modo de comparativa, y si habéis visto la serie de Juego de Tronos, yo os diría que hay un personaje que se llama Khal Drogo, que es una persona que es alta y muy fuerte, pues en cuanto a altura destacaría un poco, pero en cuanto a corpulencia pasaría desapercibido en esta población de la cima de los huesos. Como veis, con esta fotografía que estáis viendo aquí, hemos sido capaces de poder encontrar hasta esos huesos más pequeños. En concreto, os estoy presentando los huesos del oído, el martillo, el yunque y el estribo.
Corría el año 2000 más o menos cuando el profesor Martínez empezó a darle vueltas a la idea de estudiar el origen del lenguaje. El origen del lenguaje se había estudiado, se había analizado estudiando la base del cráneo en individuos neandertales y también se había hecho con individuos de Homo heidelbergensis. Bueno, pues los estudios del profesor Martínez habían llegado a la conclusión de que nada impedía que pudieran tener una capacidad fonética como la que tenemos nosotros. Pero esos estudios en general habían llegado por aquella época a un punto muerto. Y anoche se le ocurrió la idea de abordar esta problemática desde otro ángulo. Hemos estado estudiando el aparato fonador. En toda comunicación hay un emisor y hay un receptor. ¿Qué tal si empezamos a estudiar al receptor? De tal manera que vamos a intentar entender cómo eran las capacidades auditivas de estos individuos. Nosotros tenemos un patrón auditivo que es muy peculiar y único entre los primates. De hecho, tenemos una gran sensibilidad auditiva en un amplio rango de frecuencias, la del lenguaje humano, entre 0,5 y 4,5 kHz. La idea era ver si estos humanos de la cima de los huesos podían oír como nosotros o por el contrario tendrían un patrón parecido al de los chimpancés. Y las conclusiones a las que se llegó es que podían oír como nosotros, porque tenían un patrón muy parecido al nuestro. De tal manera que, si desde el punto de vista del emisor podían emitir sonidos como nosotros y podían escucharnos a nosotros, nada impedía a que tuvieran unas capacidades auditivas y por lo tanto fonéticas similares a las nuestras. Y si a esto le sumamos lo que acabamos de ver de lo que eran capaces de hacer para cazar bisontes, no sé si hablaban tan bien como nosotros, pero que se comunicaban muy bien, lo hacían. Y eso no es todo, porque además hemos descubierto más cosas de ellos. Este es uno de los cráneos a los que más cariño le tiene el equipo de investigación de Atapuerca. Apareció en el año 2001 y desde el momento de su descubrimiento en el propio yacimiento causó estupor. ¿Por qué? Porque ahí lo que estamos viendo es un individuo que tiene la frente elevada. Y la frente elevada es un rasgo anatómico único y exclusivo de nuestra especie, de Homo sapiens. No hay otra especie que tenga una frente tan elevada como la nuestra. Por lo tanto, aquí había algo raro. Ana Gracia empezó a estudiarlo y lideró una investigación arrojando unos datos impresionantes. Y lo que ella nos contó es que estábamos delante del cráneo de un individuo que cuando murió era un individuo inmaduro, murió con unos 8 o 10 años de edad. Posiblemente fuera una chica. De tal manera que ella murió cuando era todavía una niña. Y lo que nos pudo contar Ana es que cuando esta chica estaba en el útero de su madre, debido a una mala postura del cuello o algún golpe que tuvo su madre, una de las suturas del cráneo, la sutura landoidea entre el parietal izquierdo y el occipital, empezó a cerrarse antes de tiempo. Eso provocó que cuando el cerebro empezó a crecer ya no tuviera espacio para seguir creciendo y por lo tanto empezara a moldear la caja craneana de la mejor manera que pudo ese cerebro para poder crecer. De tal manera que generó a esta chiquilla un montón de problemas. Estamos delante de una persona que tenía problemas bastante severos en cuanto a poder llevar el día a día del grupo en el que vivía. Este tipo de patología tiene nombre, se llama craneosinostosis y en la actualidad se trata, pero estamos hablando del Pleistoceno medio, de hace 430.000 años. Era imposible poder tratar esto. Era una niña que lo más probable es que sufriera algún tipo de retraso psicomotor, que tuviera problemas cognitivos, que le doliera la cabeza, que llorara por las noches sobre todo, pero aún así, con todo, la gente de su grupo no se deshizo de ella. La gente de su grupo, que no debemos recordar que eran cazadores-recolectores y se movían constantemente, la estuvieron mimando, la estuvieron apoyando y la estuvieron ayudando hasta que esta niña no pudo más y murió con 8 añitos. De tal manera que aquí lo que estamos viendo es una evidencia de un comportamiento de cuidado hacia la gente de tu entorno que no se había visto nunca antes en la evolución humana en una especie distinta a la nuestra. Este cráneo tiene nombre y la gente del equipo de Atapuerca la hemos llamado Benjamina, porque en hebreo significa la más querida, la preferida.
Pero Homo heidelbergensis eran capaces de lo mejor, como hemos visto, y en ocasiones también de defenderse o de ser violentos. Mi compañera Noemí Sala ha llevado a cabo una serie de investigaciones que han sido impactantes, porque ella nos ha estado enseñando que hay bastantes cráneos que tienen evidencias de traumatismos que ocurrieron en el momento de la muerte. De hecho, aquí estáis viendo algunos de esos cráneos, ¿vale? El cráneo 3, el cráneo 7, tenemos el cráneo 9, el cráneo 13, el propio cráneo de Benjamina. Todos tienen una serie de golpes en la zona de la nuca que fueron realizados por un objeto que fue algún tipo de proyectil. Y además destaca el cráneo 17. El cráneo 17 tiene 2 golpes en la frente, ¿de acuerdo? Aquí los vemos mejor, que fueron originados por un proyectil de manera brusca, con distinta orientación y con distintas trayectorias. Es decir, estamos ante 2 traumatismos independientes, 2 traumatismos que son incompatibles con la vida, por lo que estamos delante de la evidencia más antigua de violencia interpersonal letal. A este hombre se lo cargaron de esos 2 golpes. Eso tiene implicaciones y podemos hablar de ellas después. Pero antes vamos a ver cuál es la posición que ocupan en la filogenia estos individuos del grupo de la cima de los huesos. Todavía no hemos encontrado ningún esqueleto completo como el que estáis viendo en esta foto, pero a partir de los distintos restos fósiles que han ido apareciendo, se ha podido hacer una reconstrucción bastante buena de cómo sería un individuo de esta población. Aquí lo tenéis con carne y hueso y con un peinado que hicieron los hermanos Kellys, que a mí me parece muy curioso, y el estudio detallado de todos los fósiles ha permitido colocar al grupo de la cima de los huesos en la línea evolutiva de los neandertales. Pero curiosamente son los antepasados directos de los neandertales. De hecho, sobre todo estudiando la colección de cráneos, que como os he contado hay de momento 17 cráneos, se han podido observar bastantes cosas en esa colección. Por un lado, se ha podido ver que estos cráneos tienen alguna serie de caracteres que son típicos de los neandertales. Y esos están, por ejemplo, en la zona del toro supraorbitario, están en la zona de la parte media de la cara, están en la zona de los dientes, en los dientes tanto de los maxilares como de la mandíbula. Por lo que se ha sugerido que el origen del grupo neandertal hubiera estado asociado a algún tipo de especialización en el aparato masticador. Es decir, esta gente son los precursores directos de lo que luego conoceremos nosotros como esos neandertales que tan famosos son y que poblaron Europa posteriormente en el tiempo. Uno de los estudios que más repercusión ha tenido y ha sido fruto de una colaboración entre el Max Planck Institute y el Grupo de Investigación de Atapuerca ha tenido como objetivo intentar recuperar ADN de estos fósiles. El ADN antiguo se caracteriza porque es un tipo de material genético que a medida que va pasando el tiempo se va rompiendo, se va degradando y va desapareciendo. De tal manera que cuando se ideó la posibilidad de intentar recuperar ADN de aquí, era casi ciencia ficción, porque estamos hablando de un tipo de ADN de hace 430.000 años. Pero la gente del Max Planck lo consiguió. Y consiguió recuperar ADN de una mitocondria completa de uno de estos individuos. Como os he comentado antes, a partir de los estudios de los rasgos morfológicos, se había podido determinar que la gente de la cima de los huesos pertenecía a la línea neandertal. Se esperaba que con el ADN se obtuvieran los mismos resultados, pero el resultado no pudo ser más sorprendente. Aquí lo que estáis viendo es un árbol filogenético. Un árbol filogenético es una manera que tenemos los investigadores de representar las relaciones de parentesco entre distintos individuos o distintas especies. Aquí tenemos al conjunto de individuos de nuestra especie de Eurasia. Y muy cerquita, el conjunto de individuos de nuestra especie africano. En esta otra rama, primos hermanos, tenemos a los neandertales. Y aquí es donde esperábamos que aparecieran este individuo de la cima de los huesos. Pero no. Como podéis comprobar, su mitocondria aparece en una rama distinta y está emparentada con mitocondrias de una población enigmática
que recién se había descubierto en el año 2010 en una cueva que se llama la cueva de Denisova, que está en el centro de Asia, en los montes Altai, que está a unos 7.300 kilómetros de distancia de Burgos. ¿Qué representa esto? ¿Qué nos está diciendo este árbol filogenético? Obviamente era necesario conseguir más ADN para poder resolver este problema, pero ese ADN ya no debía venir de las mitocondrias, tenía que venir del ADN nuclear. Si sacar ADN mitocondrial se había convertido en un gran reto, imaginaros lo que era sacar ADN nuclear. Pero la gente del Max Planck, poniendo a prueba y al límite toda su tecnología, lo consiguieron. Trabajaron con 3 fósiles, un fragmento de fémur, un intisivo y un molar, sacaron ADN de esos fósiles y, bueno, pues nos regalaron estos diagramas que estáis viendo aquí. En el estudio lo que se hizo fue centrarse en determinadas mutaciones que fueran compartidas entre la gente de la cima de los huesos, humanos de nuestra especie, y para eso pusieron a un humano de comparativa, neandertales y denisovanos. Y lo que miraron es con quién compartían las gentes de la cima de los huesos más mutaciones. Y lo que vieron, este diagrama y este representa lo mismo, así que me voy a centrar en el de arriba. Lo que vieron es que con la gente de nuestra especie comparten muy poquitas mutaciones, por lo tanto no están en nuestra línea evolutiva. En cambio, comparten muchas mutaciones con la gente de la línea evolutiva de los denisovanos y de los neandertales, porque esta zona del tronco es muy ancha, ¿verdad? Y por último, con quien más comparten mutaciones son con los neandertales. Y este patrón es el mismo patrón que se repitió con los análisis de los otros fósiles. De tal manera que esto corroboraba lo que previamente ya se había dicho con la morfología, y es que los individuos de la cima de los huesos estaban, filogenéticamente hablando, evolutivamente hablando, dentro de la línea neandertal. Una de las cosas que más ha preocupado al equipo de investigación de Atapuerca es cómo llegaron 29 individuos a la cima de los huesos. Y para eso se han hecho estudios de todo tipo. Y entre esos estudios, que luego los podemos comentar si queréis porque han dado mucho juego, hay que tener muy en cuenta a la representación de los animales en el propio yacimiento. Os he dicho que además de personas, hay animales. Esta colección de animales está constituida por 176 osos, aquí tenéis a uno de esos cráneos más completos, un lobo, 22 zorros, aquí tenemos algunas de las mandíbulas, 3 leones, estos son los dientes, tenemos 2 linces, tenemos pequeños carnívoros. La colección de animales está constituida única y exclusivamente por animales carnívoros. No hay animales herbívoros en la cima de los huesos. De tal manera que esto ya es una cosa que te puede permitir por lo menos empezar a pensar por qué. Que haya osos es normal en las cuevas. Los osos hibernan en ellas. Y en ocasiones, cuando despiertan de esa hibernación, todavía atontados, pueden tener accidentes en la cima, en distintas cimas. De hecho, este es un diagrama de cíclopes y de la cima de los huesos. Aquí hay una zona con oseras. Fijaos qué cerquita está de la propia cima. Es probable que los osos se despertaran de estas oseras, deambularan por aquí, se desorientaran y cayeran a la zona de la cima. Que haya otros carnívoros puede estar asociado al olor que la carne en descomposición podía provocar. Esos carnívoros dirigidos por ese olor cayeran accidentalmente a la cima. Este no era un lugar en el que vivieran los animales carnívoros, no era una guarida, no era un cubil, porque hay que saltar 13 metros de desnivel para poder ir desde la zona de la cima hasta el resto de la cueva, con lo cual podemos descartar esa opción. Y podemos descartar otras opciones que ya os propongo que las comentemos después. En los yacimientos, además de animales, aparece también industria lítica. ¿Ha aparecido industria lítica en la cima de los huesos? Sí, pero solo ha aparecido un elemento. Ese elemento lo estáis viendo aquí, en el momento en el que empezó a separarse de la matriz arcillosa de la cima. Esto de aquí es una herramienta del modo 2, es un bifaz, que en la siguiente foto vais a ver el aspecto que tiene con un poquito más de detalle, con la cara de alegría del grupo de investigación. A mí la cara que más me gusta es la del profesor Carretero, porque está diciendo, ¿qué narices hace esto aquí?
Y cuando lo vemos más en detalle podemos observar que está realizado con cuartita roja, que es un elemento para realizar bifaces bastante inusual en la colección de bifaces de Atapuerca. Han aparecido bifaces en los yacimientos de la Trinchera, pero no de este material. De tal manera que una de las hipótesis que propone el equipo de investigación, y que como os digo, la podemos comentar en unos minutos, es que estos individuos hubieran llegado a la cima de los huesos porque otros individuos los arrojaron a ella. Y puede ser que entre esos individuos, en un momento determinado, arrojaran ese bifaz. Si esta hipótesis es cierta, estaríamos ante la evidencia más antigua de un comportamiento simbólico muy especial, porque es un comportamiento funerario y sería el primer comportamiento mortuorio de la evolución humana. Vamos a dejar a los Homo heidelbergensis y ya para ir acabando vamos a visitar el yacimiento de estatuas, que es un yacimiento que se lleva excavando desde el año 2008 y que nos ha dado unas sorpresas muy bonitas. Estatuas se empezó a excavar porque en el año 2006 sabíamos que los neandertales habían estado explotando muchísimo los alrededores de la Sierra de Atapuerca, pero todavía no habían aparecido yacimientos de neandertales como tal, con restos neandertales. Y no nos creíamos que los neandertales no estuvieran representados con fósiles en Atapuerca. Así que se empezó a excavar este yacimiento de aquí, a ver si puedo, que es el yacimiento de estatuas. Estatuas es una antigua entrada de cueva que hace unos 50.000 años aproximadamente se cegó, se colapsó, de tal manera que para poder acceder a este yacimiento ahora hay que hacer un recorrido por el interior de las cuevas. Y es por ese motivo también por el que ha quedado muy bien preservado. En estatuas, desde el año 2008, llevamos excavando en dos catas diferentes, la cata 1 y la cata 2, aquí me tenéis a mí, aquí está Laura Rodríguez de la Universidad de León y aquí tenemos a Adrián Pablos de la Universidad Complutense. Y casi 10 años después de excavaciones apareció un resto humano, de momento el único que hemos encontrado, que es esta falange de pie que estáis viendo aquí. Ha querido la fortuna que en el equipo Adrián sea especialista en falanges de pies y bueno, en el resto de huesos de pies, de tal manera que él la estudió muy rápidamente y nos pudo dar todos los detalles de este neandertal. Un neandertal que vivió por aquí hace 110.000 años y que por lo tanto es uno de los representantes más antiguos de neandertales en el interior de la península ibérica. Pero sobre todo, si estatuas ha aparecido en el panorama mundial con relevancia, ha sido una investigación que se publicó en el año 2021, nuevamente con una colaboración con el Max Planck Institute. Y en esta colaboración lo que se hizo fue sacar ADN de los sedimentos. Y se pudo recuperar ADN mitocondrial y ADN nuclear. Y nos contaron esos ADNs una historia bastante bonita. Porque lo que estamos viendo es que en la zona más basal de la cata 1 hubo una población genética que fue sustituida por otra población posteriormente en el tiempo, hace unos 80.000 años. Con un poquito más de detalle, lo que os puedo contar es que ese individuo que vivió hace unos 112.000 años, que es la antigüedad que tiene la cata más antigua que tenemos aquí representada, en realidad su linaje es más antiguo en el tiempo, tiene unos 135.000 añitos. Y en ese momento se produce la división de distintos linajes de neandertales que van a ir distribuyéndose y explorando Europa. Curiosamente, este momento coincide con el último periodo de bonanza climática entre dos glaciaciones, con el último interglacial, que empezó hace 130.000 años. Cuento esto porque, bueno, estas fechas coinciden y es muy interesante ver que hay una correlación, o puede haber una correlación entre un cambio climático, en este caso para bien, y cambios en las comunidades faunísticas, como lo que estamos viendo aquí. Va a pasar el tiempo y hace unos 100.000 años esa población se va a ver sustituida por otra. Va a haber una nueva radiación y en esa nueva población nos vamos a encontrar en estatuas un linaje de gente completamente distinto al linaje que hubo hace 112.000 años de antigüedad. Y ya por último, para acabar, me gustaría despedirme de todos vosotros presentándoos al equipo de investigadoras y de investigadores que hacen posible que podamos contar estas historias. Por un lado tenemos a los codirectores Juan Luis Arzuaga, José María Bermúdez de Castro y Eudal Carbonell, que se están jubilando ahora,
Y luego, por otro lado, pues mirad, aquí tenéis a Adrián, tenemos a Antonio Rodríguez, que nos contó lo que pasó con los bisontes, Ana Gracia, que nos ha contado la investigación de Benjamina. Esta foto la hicieron cuando apareció el maxilar de Finchera elefante, ese que se está estudiando ahora y que tiene 1.400.000 años de antigüedad. Y no me quiero despedir de vosotros sin presentaros a Javier Trueba, porque desde 1989 lleva filmando y fotografiando todos los recovecos de la Sierra de Atapuerca. Y también quiero agradeceros a vosotros, los hermanos Keris, algunas de las imágenes tan bonitas que me habéis facilitado para poder deciros que ha sido un placer que estuvierais pendiente de mí y daros las gracias por vuestra atención. Y ahora es vuestro turno. Muchas gracias. Espera, perdona un momento, creo que te van a pasar un micrófono. Hola. Hola. Es una pregunta muy corta. ¿Los restos encontrados en la cima de los huesos, restos humanos, son todos pertenecientes a hombres? No, hay individuos de ambos sexos. De hecho, si la memoria no me falla, hay identificados de momento por lo menos 9 hombres y te diría que 15 mujeres. ¿Y se sospecha que se las ha lanzado? Eso es lo que os quería proponer que comentáramos. Esta es la hipótesis que nosotros de momento estamos manteniendo, entre otras porque otras hipótesis que habían propuesto otros colegas, con el tiempo las hemos podido ir desmontando. Por un lado, se había propuesto que la acumulación hubiera tenido como origen principal la fauna, actividades de los animales. Como os he comentado antes, este es un sitio muy complicado para que sea un lugar donde vivieran los leones o donde vivieran otros carnívoros que pudieran haber realizado esta acumulación. Los estudios que ha hecho Noemí, además de tener en cuenta las evidencias de violencia, también ha estudiado todas las marcas que tienen los huesos y entre ellas ha estudiado las marcas de mordidas, de mordiscos. Y ha visto que la proporción de huesos que tienen marcas de que hayan sido mordidos es muy baja. Con lo cual, a esto nosotros se lo podemos sumar para intentar desplazar la hipótesis de la acumulación por carnívoros. También habían propuesto que hubiera sido una acumulación debida a un agente geológico o a una riada. Bueno, eso también se ha estudiado. Y se ha podido observar, entre otras, que el sedimento que envuelve a los fósiles humanos es un sedimento que se ha originado por decantación y que además no hay evidencias de clastos, de piedras, procedentes de fuera de la cima. A eso hay que sumarle que el suelo de Cíclopes no ha variado en un montón de tiempo, y si hubiera habido una riada, y tenemos que hablar de una buena riada o algo que arrastre a casi 30 personas muy corpulentas, habría erosionado el suelo. De hecho, ese suelo está tan intacto que las yacijas de los osos de esta especie de Ursus de Ningeri están todavía y se pueden ver. De tal manera que el agente geológico lo podemos también descartar. Por lo tanto, te queda una última opción. Y aquí, a mí a veces me gusta recordar una frase que Arthur Conan Doyle puso en la boca de Sherlock Holmes, cuando le decía a Watson que una vez que tú quites todas las evidencias posibles, lo que queda, por muy improbable que parezca, podría ser verdad. ¿Y qué es lo que queda? Pues una cosa como esta. Y si a eso nosotros le sumamos los últimos datos que tenemos, por ejemplo, del cráneo 17, que lo mataron de 2 golpes muy fuertes, ese individuo lo tuvieron que arrojar a la cima. Aquí, sí, hola. Sí. Hola, tengo una pregunta sobre las diferencias de ADN entre, esta relación más cercana entre el ADN mitocondrial y los denisovanos y el ADN nuclear,
y los neandertalenses. ¿Cómo se puede explicar? ¿Es un problema de la calidad del ADN mitocondrial o hay una diferente descendencia, quizás por vía masculina o por vía femenina, más fuerte por un lado, por una especie o la otra? Muy bien, oye, pues mira, te agradezco también, como antes, la pregunta, porque me había traído un par de diapositivas por si alguien me la hacía, así que con vuestro permiso vamos a saltar por aquí. Esta es una pregunta cuya interpretación generó bastantes charlas de café en el equipo de investigación de Atapuerca, porque había que justificar esto. Por un lado, tenemos la estructura del ADN mitocondrial, que nos está diciendo que la gente de la cima de los huesos está muy emparentada con los denisovanos y no tienen nada que ver con los neandertales. Y por otro lado tenemos la estructura que ofrece la información del ADN nuclear, donde la gente de la cima de los huesos sí que está emparentada con los neandertales. Como veis, son dos estructuras distintas y están en gente de la misma población. ¿Cómo interpretas esto? Y la interpretación vino de la mano de tener en cuenta también no solo los aspectos evolutivos, sino también los aspectos culturales. Y os voy a contar. Esta línea de aquí, que es la línea de Homo sapiens, ¿vale? Tanto aquí como aquí, es una línea que en origen es africana. De tal manera que, si hace unos 250.000 años, procedente de África, entra en Europa esta línea y se empieza a cruzar con la gente que hay ahí, podría haber ocurrido que fruto de ese cruce hubieran borrado la línea genética de lo que había antes, es decir, la línea de la gente de la cima de los huesos, y habían generado un nuevo linaje, que es el que nosotros conocemos como el de los neandertales. Posteriormente, procedente también de África, llegaría Homo sapiens. Como el origen del linaje de Homo sapiens y el origen del linaje de los neandertales es similar, proceden de África, sus ADNs mitocondriales tendrían este aspecto y podrían justificar lo que estamos viendo en el ADN mitocondrial. ¿Y por qué os digo que esto tiene sentido cuando lo contrastas con otras investigaciones? Porque curiosamente nuestros colegas que estudian la industria lítica comentan que en torno a hace 250.000 años es cuando hay un gran cambio, porque entra en Europa el modo 3, que es un modo de fabricar herramientas todavía más evolucionado y que va a ser el característico de los neandertales. De tal manera que es muy probable que ese modo 3 entrara con unas gentes que borraran la información genética de las mitocondrias que nos hemos encontrado en las poblaciones más anteriores de la cima de los huesos. Aquí había una pregunta. Sí, muy particular. El cráneo de Benjamina, Sí. tenía también un impacto. Sí. Sí. Se ha barajado la hipótesis siguiente. La enfermedad que tenía Benjamina es una enfermedad que provoca hipertensión cerebral, y es decir, dolores que pueden llevar a manifestaciones de locura. Y, por ejemplo, la medicina azteca, o inca, mejor dicho, inca, se practicaban trepanaciones para solventar ese problema. Sí. Se ha barajado esa hipótesis. Si nosotros vemos que esta trepanación, si la llamáramos trepanación, está colocada en la zona de la nuca y además está colocada en las mismas zonas de otros individuos que no presentan ningún tipo de patología, la puedes descartar fácilmente. Porque a Benjamina, que la tenemos aquí, al final la acabaron tratando del mismo modo que otros individuos que estuvieron normales. Es curioso que en la nuca. Sí, aquí lo tienen, aquí lo tenéis, cerca de la nuca,
cerca de la nuca, cerca de la nuca, cerca de la nuca, cerca de la nuca. Sistemáticamente esos golpes están cerca de la nuca. A mí hay una pregunta que me surge precisamente a partir de la historia de Benjamina, cuando dices que realmente culturalmente, desde el punto de vista cultural, estamos ante una tentativa de, digamos, de solidaridad en la comunidad. Y luego estoy pensando en la sima de los huesos, donde la teoría sería que finalmente hay un rito mortuorio, pero en ese rito mortuorio se arroja a personas que están vivas. Una de las grandes preguntas que se ha hecho la comunidad científica es: ¿la gente cuando llega a la cima de los huesos llega viva o llega muerta? Claro, es una de las preguntas que se ha intentado responder a lo largo de un montón de años. De hecho, una de las cuestiones que siempre se comentan, y voy a volver aquí, es, teniendo en cuenta cómo es la geometría de la cavidad, para llegar a la cima de los huesos hay que pasar por un estrecho pasillo, ¿de acuerdo?, donde tienes que ir en fila india, que es este de aquí. Es bastante difícil de creer que 29 personas se fueran cayendo una detrás de otra y no avisaran al que va detrás. Pero bueno, con todo y con esto, las investigaciones para intentar averiguar si llegaron vivos y llegaron muertos han traído las conclusiones que, bueno, he podido presentar aquí. Algunas de ellas son las de individuos que cuando llegaron muertos. Y la evidencia más significativa es el cráneo 17. El cráneo 17, con esos dos golpes que tiene en la frente, lo mataron. De tal manera que ese individuo lo tuvieron que arrojar a la cima. Hay gente que comentó: ¿cabe la posibilidad de que cayera vivo y se diera un golpe en la frente? Bueno, por cabe la posibilidad, pero aquí lo tenemos. Tenemos este golpe y este golpe que son idénticos. Es bastante complicado de pensar que tú caes, te das con una arista, rebotas y te vuelves a dar con la misma arista. Lo más probable es que esos golpes los recibiera fuera y acabara en la cima porque otros compañeros suyos lo arrojaron a la cima. Sí, claro, yo entiendo que culturalmente plantea problemas. Porque estamos hablando de un comportamiento que es muy humano. Y le estamos dando un comportamiento muy humano a una gente que es de un linaje, de una línea evolutiva que ni siquiera es la nuestra. Claro, pero estamos en la construcción de comunidades y en ese tipo de, antropológicamente, en una serie de comportamientos, la violencia es innata antes de, por ejemplo, yo veo, me parece a mí que lo de la violencia me parece más fácil de encajar que lo de la solidaridad de esta Benjamina. Por eso decía, a lo mejor es que pues en lucha entre transversales, yo veo más la cuestión más fácil, lo de la cima de los huesos, que la historia de Benjamina, que no discuto, pero no me cuadra que por un lado sean tan capaces, tan humanos, se puede llamar así, por el otro lado pues estén cepillándose a lo mejor es que eran una tribu enemiga y les acaban con ellos. Sí, ya está. Buenas, muchas gracias primero de todo por la presentación, ha sido muy interesante. Yo tenía una pregunta, pero era respecto al estudio de los isótopos. Se han realizado estudios alrededor para saber si, por ejemplo, estos fósiles son realmente de ahí o llegaron de otro lugar de la península. Pues mira, hasta donde yo sé, de momento no. O sea, eran de ahí y habían... No, hasta donde yo sé, ¿sabes? No se están realizando estudios isotópicos, pero hasta donde yo sé. Igual hay alguna línea de colaboración con algunos colegas y yo la desconozco. Gracias. De nada. Yo tengo una pregunta muy tonta.
Al principio de la presentación, cuando hablabas era de la gran caza, de los bisones. Bisontes, perdón, de los grandes bichos, que habían cortado solamente las piernas. Aquí, sí. Justo me viene en la cabeza cuando estabas hablando de eso y de que a lo mejor es la primera evidencia de una caza comunal a cuando se hacen las conservas aquí, que todo el mundo se puede hacer porque tenemos la basura con todos los huesos que no nos comemos tal, y guardamos lo otro. ¿Es que estas poblaciones tenían alguna forma de guardar esas patas de bicho? De alguna forma, ¿no había fuego? No hemos encontrado evidencias de fuego. Claro, eso es una cosa que a nosotros nos llama mucho la atención, sobre todo, por ejemplo, para meterte dentro de las cuevas, si no tienes una antorcha, no hay nadie en su sano juicio que se meta en un lugar que está negrísimo. Eso implica, por ejemplo, que cerca de donde está la Sima de los Huesos tuvo que haber una entrada que se ha colapsado y la estamos buscando. Cada verano se dedica una serie de días a buscar esa entrada. Y con respecto a esto que tú estás comentando, esta gente se movían mucho por el entorno. Falta mucho tiempo para que nos empecemos a encontrar poblaciones sedentarias. Son poblaciones que van a seguir a su comida, y su comida son los animales herbívoros, que se mueven estacionalmente. Entonces básicamente se daban un banquete infernal un día. No un día, porque sabemos que esto no ocurrió en un evento aislado. ¿Sabes? Ocurrió en distintos momentos. Y lo que ocurre es que las partes más nutritivas se las llevaron a otro sitio. En el nivel TD10-2, aquí lo que vemos es que la cueva lo utilizaron como una trampa y un cazadero. De tal manera que se las ingeniaron para provocar una estampida de animales que cayeran unos cuantos metros, los terminaron de rematar en el suelo y una vez ya muertos, los desmembraron. Sabemos también que les quitaron las lenguas y los colegas comentan que a lo mejor se las comerían in situ mientras iban desmembrando, y se llevaron las patas y se las llevaron a otro sitio, que es donde viviría esta gente de este momento concreto de TD10-2. Y ya lo que tardaran en poder alimentarse con todas esas extremidades depende de la cantidad de bisontes cazados en cada momento y, por supuesto, del número de gente que estuvo involucrada en esa partida de caza. Pero lo llamativo es este tipo de partidas de caza, porque esto nosotros, por ejemplo, lo hemos podido ver con los indios americanos. Esto es común en nuestra especie, pero es que hasta que el equipo no publicó esta investigación liderada por Antonio, claro, es que esto era habitual en nosotros. Pero aquí damos un salto en el tiempo y podemos ver que es una característica que no es exclusiva de Homo sapiens, que también la hicieron ellos, también la hicieron los Homo heidelbergensis, hace la friolera de casi 400.000 años. Se dice poco.